A KJV Bible Stories. Este es Isaías capítulo 9, parte C. Empecemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos como estudiantes, no sabiendo nada, inclinándonos a tus pies, como tú eres nuestro maestro, para que nos enseñes tu palabra. Y llegamos sin ideas preconcebidas. Bendice tu palabra, háblanos, edúcanos, instrúyenos. Y danos la humildad para aceptar qué es lo que dice tu palabra de acuerdo a tu interpretación. Pedimos libertad porque tu palabra dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad para poder estudiar. Danos, Señor, el gozo de estudiar. Toca el corazón de todos esos suscriptores que están en este canal, que están en vida espiritual y en cualquier lugar donde este video sea compartido. Ruego, Señor, que despiertes a tu pueblo, porque tu pueblo está embobado, no está enfocado como debe de ser en tu palabra. Danos un revivamiento, Señor, y danos arrepentimiento de nuestros pecados. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 9, 11, creo que es hasta el 16. Vamos a ver. El Señor levantará el adversario de Rezín, enemigos reunidos juntos. Este versículo estuvo difícil porque no entendía el lenguaje en inglés. En inglés se escuchaba muy diferente. Y lo que me estoy dando cuenta es que la versión King James tiene muchas palabras suplidas, de las cuales vemos que hay necesidad para poder entender el versículo. Pero hay veces que añaden cosas que no está diciendo el versículo. Entonces me costó muchísimo, tuve que volverlo a leer y gracias a Dios para que lo pude entender de lo que estaba hablando. El Señor pondrá adversarios. Así lo dice Ellicott. Los tiempos, y también como lo traduce el Google, ¿verdad? Que en veces lo cambia un poquitito. Pero ahí está el versículo como debe de ser. Los tiempos verbales hebreos están en pasado. Ha suscitado. Pero probablemente representan las visiones del profeta de un futuro consumado. Los adversarios del texto difícilmente pueden ser otros que los asirios. Sin embargo, el contexto apunta claramente a un ataque contra Efraín, en que los ejércitos de Rezín iban a destacar. La explicación natural es que Siria, tras la conquista del rey asirio, segunda Reyes 16:9, se vio obligada a participar en una campaña contra Samaria. La lectura del texto puede conservarse con esta explicación y la frase parafraseada así: el Señor incitará a los adversarios de Rezín, los asirios que conquistaron a Siria, ¿verdad? Conquistaron Siria. Contra él, el Efraín, los habitantes de Samaria, y unirá a sus enemigos contra él. Y entre estos enemigos se incluirán las mismas naciones cuyo apoyo había contado los sirios y los filisteos. Salmos 83, 7 y 8. Si bien estos últimos eran enemigos de Judá, segunda de Crónicas 28, 18, sus hostilidades se extendieron también al reino del norte. Comentarios de Ellicott para lectores ingleses. Ahora, Isaías añade que el Señor está levantando a los enemigos de Rezín contra ellos. Rezín era el rey de Siria, al norte de Israel. Israel y Siria tenían una alianza, ¿se acuerda? Rezín y Peca, hijo de Remalías. Es posible que Israel confiara en esta alianza para protegerse de los peores ataques de sus enemigos. El problema, como señala Isaías, es que una alianza significaba
que los enemigos de tu aliado también se convierten en tus enemigos. Este sigue siendo el mismo párrafo. El Señor hace que los enemigos de Siria dirijan su atención a Israel. Esto se suma a una fuerza destructora del ejército asirio. Israel pronto enfrentará la destrucción de una multitud de enemigos. BibleRef.com, okay, sobre Isaías 9:11. La palabra en hebreo es Sagav, que significa pondrá en alto, levantará, exaltará. Okay. En 2 Reyes 16 dice: entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para la guerra y sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, recuperó Elat y expulsó a los judíos de Elat. Los sirios llegaron a Elat, habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: soy tu siervo y tu hijo, sube y sálvame de la mano del rey de Asiria y de la mano del rey de Israel, que se han alzado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se encontraron en la casa del Señor y en los tesoros de la casa de Israel, y los envió como presente al rey de Asiria. Y el rey de Asiria lo escuchó, le hizo caso. Pues subió contra Damasco, la tomó y llevó cautivos a sus habitantes a Kir y mató a Resín. Exactamente como dijo la palabra. Iba a levantar un adversario contra Resín y se cumplió al pie de la letra. Versículo 12 de Isaías 9: los sirios por delante y los filisteos por detrás devorarán a Israel a boca llena. Con todo esto, su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida. Comentario del púlpito dice: los sirios al frente y los filisteos detrás. O bien, los sirios desde el este y los filisteos desde el oeste. Las razas semíticas consideraban que el mundo miraba hacia el sol naciente y usaban para el este la preposición que significa al frente, para el oeste que significa detrás. Siria parece haber sido hostil a Samaria hasta que se formó la liga entre Resín y Peca, y es posible que volviera a ser hostil tras la muerte de Peca. Leemos sobre una invasión filistea de Judá en 2 Crónicas 28:18, pero no sobre su ataque a Israel. Aún así, les fue tan fácil atacar a uno como al otro. Exacto. Colindaron con el territorio. ¿Qué significa esto de colindaron? Entonces, donde se colentaron, significa se limitaron con el territorio de Israel hacia el suroeste, como Siria lo hizo hacia el noreste. A pesar de todo esto, su ira no se ha calmado, y ya que Israel continuó impenitente, habría cesado si se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a Dios. Véase versículo 13. Aquí está la historia en la Biblia, en 2 Crónicas 28. Recordemos lo que está diciendo, que los sirios por delante y los filisteos por detrás. Recuerda el versículo 13, volvemos al 13. Aquí en el versículo 11 está hablando de Resín, ¿verdad? Que los va a levantar contra Resín. En el versículo 12 está hablando que los sirios por delante y los filisteos. O sea, entonces lo que estamos viendo, que también le tocó una
un ataque a Judá, es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces dice, por tanto el Señor su Dios los entregó en manos del rey de Siria, quien lo hirió, y se llevó cautiva una gran multitud, llevándola a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, quien lo hirió con una gran masacre. Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un solo día, todos hombres valientes por haber abandonado al Señor Dios de sus padres. Sicri, un hombre valiente de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, gobernador de la casa real, y a Elcana, el segundo rey. Los hijos de Israel se llevaron cautivos a 200,000 de sus hermanos entre mujeres, hijos e hijas, y les arrebataron un gran botín. Ese botín no es una bota, es un gran... le robaron grandes cosas, pues. El botín es lo que se llama cuando van y roban a un lugar y se llevan el oro, la plata, los animales, etcétera, que llevaron a Samaria. Pero allí estaba un profeta del Señor llamado Obed. Este salió al frente del ejército que llegó a Samaria y les dijo, miren, porque el Señor, el Dios de sus padres, estaba enojado con Judá, los ha entregado en sus manos y ustedes los han matado con una furia que llega hasta el cielo. Y ahora se proponen someter a los hijos de Judá y Jerusalén como esclavos. Pero no hay entre ustedes pecados contra el Señor su Dios. Tiene que examinarse, ¿verdad? Ahora pues escúchenme y liberen a los cautivos que han tomado de sus hermanos, porque la ira feroz del Señor está sobre ustedes. ¿Van a hacer caso o no? Estos versículos es lo que iba a decir hace un momento. Que esta historia que estamos viendo en Isaías ya se había hablado anteriormente en el capítulo 7. Ya habíamos leído todo esto en el 7, en el 8. Pero ¿qué pasa? Que yo lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es en ciertamente una repetición de los, ¿cómo se dice? Advertencias que Dios les dio a la nación, ¿ok? Y el cumplimiento de que ellos habían pecado contra Dios. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Misilemot, Jehizquías hijo de Salum y Amasa hijo de Hadlai, se alzaron contra los que venían de la guerra y les dijeron, no traigas acá a los cautivos, pues ya hemos pecado contra el Señor. Y vosotros queréis añadir más a nuestros pecados y a nuestra transgresión, porque nuestra transgresión es grande y hay una ira feroz contra Israel. Así que los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la congregación. Y se levantaron aquellos hombres cuyos hombres fueron expresados y tomaron los cautivos y del despojo vistieron a todos los que estaban desnudos entre ellos y los ataviaron y calzaron y les dieron de comer y beber y los ungieron y a todos los débiles de ellos llevaron en asnos y los trajeron a Jericó, ciudad de las palmeras, y a sus hermanos, y luego volvieron a Samaria. Qué interesante. Aquí dice, los filisteos también invadieron las ciudades de la región baja y de la sur de Judá, y tomaron Belsemes, Ajalón, Gederot, Soco, con sus aldeas, Timna, con sus aldeas, y Gimso, con sus aldeas, y habitaron allí. Con todo esto su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida. Es decir, la ira de Dios que no se ha apartado aún, no había desatado toda su ira. No había terminado con ellos, aún tenía otros juicios que traer sobre ellos y su mano seguía extendida para afligirlos. Viendo que no habían llevado
No habían sido llevados al arrepentimiento por lo que ya se les había dicho. Ok, entonces imagínate, este pensamiento vino en mi mente. Cuando los entregaron, después de que los habían agarrado, el profeta les dijo que habían hecho mal, porque habían afligido a sus propia carne, sus hermanos. Entonces regresaron. ¿Y tú cómo crees que los de Judá se sintieron? Que tenían protección especial de Dios. Eso fue una advertencia de las más grandísimas calamidades que estaban enfrente de ellos. De que regresaron fue Dios, trató de darles el temor de Dios para que se arrepintieran. ¿Y qué pasó? Pues no lo hicieron. Hoy en día tenemos el mismo caso. Están pasando todas estas cosas, los fuegos aquí en California, en diferentes partes. Están habiendo muchas inundaciones, terremotos, que se amenaza un tsunami. ¿Y esto qué está haciendo? ¿No nos está haciendo ir a orar, a llorar? Debe de darnos temor. Amén. Versículo 13, porque el pueblo no se vuelve al que lo hiere, ni buscan al Señor de los ejércitos. Cuando vinieron de haber sido tomados, ¿qué debieron de haber hecho todos? Hincado sea Dios, Señor, gracias por devolvernos. Perdónanos por habernos ido. Perdónanos que hicimos esto, que lo otro. Pero esa no fue su experiencia. Y por eso este versículo aquí está claramente diciéndolo. Ambos no se arrepintieron, ¿ok? También los de Efraín. Dice, porque el pueblo no se vuelve. ¿Por qué no se vuelve? Comentario de Benson dice, tenemos aquí el segundo crimen de este pueblo refractario. Qué impenitente y estúpido. No hizo caso del castigo del Señor ni se volvió a él ante su reprensión. Por lo tanto, se denuncia una subversión total de su estado y su política. Ahora, si tú te das cuenta, muchos de estos versículos que voy a leer, ya los leímos anteriormente, pero Dios los vuelve a recalcar. Entonces volvemos a estudiarlos. Dios quiere que se penetre esto en nuestra mente. Imagínate que eres un israelita y este mensaje está viniendo por el profeta Isaías. Tú tienes que aceptar ese mensaje. Hoy en día no somos israelitas, no somos judíos. Somos judíos espirituales. ¿Ok? Pero también tenemos advertencias. La palabra de Dios tiene muchas advertencias. Si no la estás leyendo, te estás perdiendo de las bendiciones también que hay ahí. Porque el pueblo, esta es una razón por la que su ira no cesaba. Y es al mismo tiempo la sugerencia de un nuevo crimen, por lo cual el juicio divino caería sobre ellos. Comienza la segunda parte del oráculo. No se vuelve. Se da a entender aquí que el propósito del castigo era convertirlos a Dios. En este caso, como en muchos otros, tal propósito no se había cumplido al que los hiere, a Dios que los había castigado. No buscan su protección ni su favor, ni lo adoran, ni lo honran. Barnes, nota sobre la Biblia. En 2 de Crónicas 28, 22. Mira lo que dice. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz volvió a pecar contra el Señor. ¿Cómo está eso, Acaz? ¿Ya no entendiste la lección? ¿Que fuiste atacado? Ay, no. Eso es la tercadez del ser humano. Volvió a pecar contra el Señor porque edificó a los dioses de Damasco que lo hirieron. Espérate, ¿cómo está eso? Es lo que yo quiero saber. O sea que Acaz fue golpeado por Siria. ¿Y qué hizo? Se puso a adorar a los dioses de Siria. ¿Y qué dice? Y dijo, porque los dioses de los reyes de Siria los ayudan. Yo les ofreceré
sacrificios para que me ayuden. Ay, qué insensatez tan tremenda. Pero fueron su ruina y la de todo Israel. Recuérdate de Acaz, ¿ok? Porque ese versículo va a venir. Creo que es el último versículo. En Oseas 7 dice, y la soberbia de Israel le testifica en su cara y no se vuelven al Señor. Aquí, en ese versículo de Crónicas, está hablando de Judá, no se vuelve al Señor. Y en Oseas 7, Efraín, la tribu del norte, ¿ok? Es porque en inglés así se dice la tribu, the tribe of the north, ¿ok? Y la soberbia de Israel le testifica en su cara y no se vuelven al Señor su Dios, ni lo buscan con todo esto. También Efraín es como paloma insensata, sin corazón, llaman a Egipto, van a Asiria. ¿No vimos eso de Acaz que llamó a Tiglat-Pileser? Cuando vayan, yo extenderé sobre ellos mi red, los haré descender como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo que ha oído su congregación. ¡Ay de ellos! Porque han huido de mí. Destrucción para ellos, porque se han rebelado contra mí, aunque los he redimido. Han dicho mentiras contra mí y no han clamado a mí de corazón cuando aullaban sobre sus camas. Se juntan por el trigo y el mosto y se rebelan contra mí, aunque he atado y fortalecido sus brazos. Traman maldad contra mí, se vuelven pero no al Altísimo, son como arco engañoso, sus príncipes caerán a espada por la furia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Y usted recuerda otro versículo aquí en Isaías 9, que mandó una palabra a Jacob y le cayó a Efraín. ¿Por qué? Porque a ambos les van a dar sus castigos. La advertencia es primero, esa es la palabra que cayó, y luego cae el castigo. Versículo 14. Por tanto, el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y junco en un solo día. ¿Te suena parecido? Bueno, para mí sí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Isaías 3:1. Porque he aquí que el Señor, Dios de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el sostén. Todo sustento de pan y todo sustento de agua, al valiente y al hombre de guerra, al juez, al profeta, al prudente, al anciano, al capitán de 50, al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. El Señor juzgará desde la cabeza hasta los más grandes líderes, reyes, gobernantes. Bueno, son reyes solamente, reyes, príncipes, líderes, ¿ok? Hasta los ancianos honorables, hasta el consejero, hasta abajo, hasta el artífice excelente y el hábil orador. Y en el versículo 20 del capítulo 7 dice, en aquel día el Señor traerá con navaja alquilada. ¿Se escucha familiar? Exacto. Acá en el 7:20 dice que lo va a cortar con una navaja. Acá dice que va a cortar la cabeza. No dice con qué, pero lo va a cortar. Con navaja alquilada al otro lado del río. Ya hablamos de ese capítulo. Ya está grabado aquí en YouTube para que lo vean. El que quiera ver eso, creo que es Isaías 7, parte D. Al otro lado del río, por rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies y consumirá. En Isaías 7 está hablando la cabeza, el lideraje y los pelos del pie, lo está poniendo como la gente más pobre, ¿ok? Entonces nota cómo... Y eso es algo que no me había dado cuenta, ¿ok? Porque cuando yo leía los comentarios citaban otros versículos, digo, ¿por qué los citan si ya pasó? Y Dios me abrió el cerebro, que se está repitiendo el mensaje, pero de una manera distinta.
Por eso les digo, cuando venimos a la Biblia, venimos a un libro que está su autor presente para que nos enseñe, nos eduque para entender. Exposición de Gil sobre toda la Biblia dice: por tanto el Señor cortará de Israel la cabeza y la cola. El primero de estos se interpreta posteriormente como los ancianos y honorables, hombres en puestos altos, magistrados civiles, jueces, gobernadores y ancianos del pueblo, el rey como supremo y todos los oficiales subordinados. Esta es una representación muy severa, aunque el Señor no solo nos amonestaba con palabras, sino que nos impulsa a seguir adelante y nos constriñe con diversos castigos. Aún así nos endurecemos y no nos dejamos apartar de nuestros crímenes y lujurias. Se evidencia así una maldad desesperada, y nada más atroz podría decirse ni concebirse. Es una ofensa atroz cuando los hombres no reciben la instrucción tan pronto como se les imparte. Es más feroz cuando se ven afectados por las reprensiones. Es la más atroz de todas cuando a pesar incluso de los castigos se endurecen e incluso patalean. Recuerda que en Deuteronomio 32 dice que Yeshurun patea, que significa rebelión, o con su comportamiento destinado inflaman aún más la indignación del juez y no consideran por qué fueron castigados, ni a qué los llama el Señor. Por siguiente, cuando ningún remedio produce ningún efecto positivo, ¿qué debemos pensar sino que la enfermedad es incurable y completamente desesperada? Comentario de John Calvin. Esa es la condición de Efraín y Judá. Y por eso, si usted recuerda, en el capítulo 8, versículo 22, habla de esa condición desesperada. Léalo, ya está ahí. Esta información, como le digo, el libro de Isaías es un rompecabezas. Se repite tanto, hay tanta información que lo dice aquí, pero que ya pasó acá, que lo dice aquí, no ha pasado y pasará aquí. Es tan hermoso este libro. En Deuteronomio 28 dice: y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Cuando estaban en la tierra de Egipto, Israel era cola, un siervo, un esclavo. Cuando Dios lo rescató y les dio su tierra, deberán de ser cabeza, ¿ok? Y el Señor su cabeza, su líder, y no debieron nunca haber querido un rey, pero bueno. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres. ¿Cuál es la cláusula? Si obedecieres a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y no te apartarás de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos, para servirles. ¿Hicieron caso? No. En este momento de historia, obvio que no. En ese tiempo estaban siendo muy fiel, pero en Deuteronomio 32 se les profetiza los castigos y la apostasía, que hoy en día estamos leyendo aquí en Isaías. En el versículo 63, y sucederá que como el Señor se deleitó con vosotros para beneficiaros y multiplicarlos, así también se deleitará con ustedes para destruirlos y reducirlos a la nada. ¿Escuchaste claro? Hoy en día es la misma historia. Dios nos ama, el Padre amó a todo el mundo y a su Hijo para que todos creyéramos y tuviéramos vida eterna. El que le rechace, Dios también se va a deleitar en que sean destruidos en el lago de fuego. El mensaje es el mismo y el amor es el mismo. La testaridez es la misma. La tercadez es la misma. Y seréis arrancados
pecados de la tierra donde entráis para tomar posesión de ella. Y el Señor te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo al otro de la tierra. Exactamente lo que pasó. Y allí servirás a dioses ajenos. Y aquí en Deuteronomio 28 está hablando de Babilonia, ¿ok? Porque es un extremo más lejos comparado a los otros. Bueno, de un extremo a la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste a la madera y a la piedra. Y entre estas naciones no hallarás tranquilidad, ni la planta de tu pie tendrá reposo, sino que allí el Señor te dará corazón tembloroso, desfallecimiento. Versículo 65. Es exactamente que pertenece con Isaías 8:22. Léalo, por favor, se va a sorprender. A ver, es Isaías 8, a ver. Sí es 8, pero quiero ver si es el 22. Sí es el 22. Mirar la tierra y problemas, oscuridad, angustia. Exactamente como Dios lo dijo en su palabra. Ay, qué terrible, Señor, ayúdanos. Corazón tembloroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tu vida penderá ante ti en duda, temerás día y noche y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ojalá fuese la tarde o la noche, dice en inglés. Ok. En español usa la palabra tarde. Low overnight, espérate. Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? A ver, voy a investigar ese versículo antes de que haga un error. Deuteronomio 28:67. Vamos a checar que no haga un errorcito. 67. Even. Atardecer. Ok, ya entendí. Que si es noche. Es atardecer o si es noche. Even es noche. Entonces estoy correcta. Ups. Ok. Quien diera que fuese la mañana por el temor de su corazón, con que estás atemorizado y por lo que verán tus ojos. ¿Qué es lo que van a ver? El castigo que tiene Dios preparado. Versículo 15. El anciano y el honorable son la cabeza. Ok. El honorable debe ser el rey también, pero como vemos la mayoría de los reyes fallaron la justicia. Y fueron idólatras, paganos. Ajá. Y el profeta que enseña mentiras es la cola. Ahora aquí vemos la cola en una manera diferente. No la vemos en un lugar de los más líderes a la gente común. Aquí vamos en el versículo 15. El profeta que enseña la cola como que es menos. Vamos a ver si se repite esto en Isaías 3, y claro que sí. El capitán de 50, el hombre honorable, ahí está el hombre. ¿Se repitió? Claro que sí, pero ahora continúa la advertencia básicamente. El consejero, el artífice, estatuto, el orador, ya repetimos eso, pero ahí se encuentra el honorable. El versículo 5, y el pueblo será oprimido. ¿Con quién son oprimidos? Por el anciano, por el honorable, por los profetas que dicen mentiras, cada cual por su prójimo. El joven se portará con soberbia contra el anciano. Y sabemos que el joven, allá en Isaías 3, habla de los reyes jóvenes también. Contra el anciano y el vil contra el honorable. En Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo ha ido al cautiverio,
porque no tiene conocimiento. Sus hombres honorables han muerto de hambre y su multitud se ha secado de sed. ¿Qué pasó? La gente no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque el liderazgo se corrompió, así como mucha gente es corrupta y tiene negocios y no dicen exactamente cuánto dinero ganan para corruptir sus diezmos, sus ofrendas, corruptir los taxes. Ándale, igualito y peor. Entonces estamos entendiendo cuál es el propósito que Dios está hablando de este anciano honorable, la cabeza, etcétera, y también lo que estaba diciendo anteriormente acá. ¿Por qué los va a cortar? Porque se pervirtieron, porque pecaron contra el Señor. Y acá el versículo 13, el pueblo no se vuelve. ¿Por qué? Porque el liderazgo también está malo. ¿Y dónde estoy yo? Ahorita ya no me perdí. Oh, ya hice. Ok, estamos en el 15. Aquí ese es un comentario o exposición de Gil sobre toda la Biblia. El anciano y el honorable es la cabeza. El anciano en su cargo, no en su edad. Y quien debido a su cargo, dignidad y riquezas es honorado por los hombres. Tiene un semblante venerable y es reverenciado, respetado. Cuando otros lo ven y lo contemplan y las personas lo reciben con placer, como reciben a un profeta casi. Y alegría en aquellos tiempos me refiero. Como lo indica la frase la Septuaginta, que como les encanta la Septuaginta. Y las versiones árabes los traducen como que admiran o tienen hombres en admiración, que es la característica que Judas da de los falsos maestros en Judas 1:16, quienes se describen a continuación. Creo que voy a juntar este párrafo para que no se vea como muy medio rarito. Ok, ya. Porque se ve como si me faltan decir de dónde vienen esos párrafos. Y el profeta que enseña mentiras es la cola, llamados así por su baja procedencia y a menudo de origen y ascendencia vil o malvada, o más bien por la mezquinidad de su espíritu. No sé qué significa mezquinidad, ahorita lo busco. Su adulación a príncipes y grandes hombres a quienes mienten y profetizan cosas nuevas y falsas por una pequeña ganancia. Sórdida, en alusión a los perros que manean la cola a sus amos, o el veneno de sus doctrinas. Algunas criaturas tienen veneno en sus colas y hacen mucho daño con ellas, como el escorpión. Antes de que vea eso, quiero ver esta palabra mezquinidad. A ver, ¿qué significa esto? La palabra significa tacaño. Qué raro, ¿verdad? Ok, ahora vamos acá abajo que dice la palabra Sakain significa ancianos, la palabra Nashak significa exaltados, honorables, la palabra Nabe, falso profeta, Yara, enseña o que instruye, en Sheker, mentiras o falsedad. Estos son los profetas, ¿verdad? En Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, quejosos, que andan según sus propias concupiscencias y su boca habla grandes palabras hinchadas. A mí no me gusta la palabra hinchadas. Pero es lo que dice la traducción. Teniendo en admiración las personas por causa de la ventaja. En cuanto a mi pueblo, los niños son sus opresores y las mujeres los gobiernan. Oh pueblo mío, quienes te guían te hacen errar y tuercen tus caminos. Ese es exactamente el punto. Porque Dios está mencionando a estas personas en estos versículos. En Jeremías 23:32 dice, he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y su ligereza.
Pero yo no los envié ni les di órdenes, por lo tanto de nada servirán a este pueblo, declara el Señor. En Miqueas 3 dice, y dije, oíd palabra, oh jefes de Jacob. ¿Quién es Jacob? Se puede referir en veces a Judá y en veces a Israel, que significa Efraín. ¿No os corresponde saber el juicio? Que aborrecen el bien y aman el mal, que se arrancan la piel y la carne de los huesos, que comen la carne de mi pueblo, les despellejan, les parten en los huesos y los descuartizan, como si fueran para la olla y como carne en la olla. Entonces clamarán al Señor, pero Él no los escuchará. Incluso les ocultará su rostro en ese momento por haber obrado mal. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con los dientes y aclaman paz, y contra quien no les ponen la boca se preparan para la guerra. Por tanto será de noche para vosotros y no tendréis visión, y será oscuridad para vosotros y no adivinaréis, y el sol se pondrá sobre los profetas, el día se oscurecerá para ellos. De nuevo se viene a la mente Isaías 8:22. Entonces los videntes serán avergonzados. Esos son seers. Y los adivinos confundidos, así todos se taparán los labios porque no hay respuesta de Dios. Pero en verdad estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. De juicio y de fuerza para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces en Apocalipsis 9:9 habla en una manera figurativa y habla de lo mismo. El poder estaba en su boca, ¿verdad? Y con sus colas dañaban, igual que los falsos profetas. Y Dios va a estar en contra de ellos y les va a dar su merecido. En 1 Reyes 12:3 lo mandaron a llamar Jeroboam a toda la congregación de Israel. Vinieron y hablaron a Rehoboam diciendo, tu padre nos hizo pesados. Ahora pues aligera el duro servicio de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Él les dijo, salí todavía por 3 días y luego volved a mí. Y el pueblo partió el rey Rehoboam. Rehoboam es el hijo de Salomón. Él fue rey cuando Salomón murió. Recuerda que se partió el reino en pedazos. 10 para Jeroboam y 2 para Roboam. Y esas 2 son Benjamín y Judá. Consultó con los ancianos que estuvieron delante de su padre Salomón mientras aún vivía y les dijo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le dijeron, sí, hoy te conviertes en siervo de este pueblo, sirviéndoles, respóndeles y diciéndoles buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Pero, ¿qué hizo este varón? Pero él abandonó el consejo que los ancianos le habían dado. Entonces vemos aquí en este versículo cuál era el propósito de los ancianos, ¿ok? Y aparte, cuál es el carácter de los reyes, los cuales tienen su influencia con el pueblo. Y consultó con los jóvenes que habían creído con él y él estaba delante de él, que estaban delante de él. Entonces aquí este jovencito Roboam rechazó el consejo de los sabios, y eso es de lo que se trata ese versículo 15. El trabajo, cuál es el propósito de estos hombres ancianos, ¿verdad? Pero también muchos de ellos se pervirtieron. Recuerden lo que dice en Isaías 5. Todo el libro de Isaías te habla de qué exactamente pasó. Vamos al último versículo 16. Porque los príncipes de este pueblo los hacen errar y sus guiados son destruidos. Todos ellos.
está hablando. ¿Ok? Deja ver algo. Vamos a Isaías 9. El 13 dice que el pueblo no voltea a él. El 14, que cortará la cabeza y la cola. El 15, el hombre honorable la cabeza, el profeta que enseña Mesías. Todos estaban haciendo mal. Mentiras, o Mesías, perdón. Porque los líderes de este pueblo los causan a errar. Y aquellos que son dirigidos de ellos son destruidos. ¿Ok? O guiados. Aquí necesito editar. ¿Se dan cuenta de lo que edité? Porque los príncipes de este pueblo los hacen errar. Y los guiados por ellos son destruidos. En inglés no dice guiados por ellos, pero dice los que son guiados. Aquí esas palabras suplidas son esenciales para poder entender el versículo. ¿Ok? Y este versículo nos recuerda el versículo 12 del capítulo 3. En cuanto a mi pueblo, los niños son sus opresores. ¿Quiénes son estos niños? Los reyes jóvenes. Y las mujeres los gobiernan, las esposas de estos reyes jóvenes. Oh pueblo mío, ¿quiénes te guían? De nuevo, guiados. Quienes te guían te hacen errar y tuercen tus caminos. Por eso no debieron de haber querido reyes, pero su inmadurez, ¿verdad? De los reyes hicieron que el pueblo errara. Y la insensatez del pueblo queriendo rey. Sí, todos tienen culpa. Comentario del púlpito dice: ambos pueblos fueron inducidos a la idolatría por sus gobernantes, pero especialmente Israel. Jeroboam, el primer rey, introdujo el culto al becerro y sus sucesores desde el principio hasta el fin persistieron en su pecado. Acab añadió a un vil idolatría de Baal. Y no nomás Acab, también ¿cómo se llama? El esposo de Jezabel, ¿cómo se llama el otro? Manases, el rey Manases también. Quienes ocupaban altos cargos bajo los reyes eran igualmente malos ejemplos para el pueblo. Véase Isaías 1, versículo 2 y capítulo 3. Oh, ya entiendo, está diciendo, vea Isaías 1, 2 y 3. Ay, ok. Son destruidos primero moralmente. Y aquí, ¿por qué la pesta en mayúscula? ¿Qué pasó aquí? Moralmente corrompidos y desgarrados, luego físicamente entregados a la destrucción, masacrados por filisteos, sirios y asirios. En Zacarías 11:16, porque aquí yo levantaré un pastor en la tierra que no visitará, escuchen bien, a las carcenadas, ni buscará la cría, ni curará a la peniquebrada, ni apacentará a la que está muerta, sino que comerá la carne de la gorda y les desgarrará las garras. Ay del pastor idólatra que abandona el rebaño, la espada estará sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho quedará completamente oscurecido. Micaías dice: oídos, ruego, jefes de la casa de Jacob y príncipes de la casa de Israel. En Micaías 3:9, el Jacob aquí primero está hablando de Judá. Que aborrecéis el juicio y pervertís toda equidad.
edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, dinerito. Sus sacerdotes enseñan por salario y sus profetas adivinan por dinero. Pero no se apoyarán en el Señor y dirán, ¿no está el Señor entre nosotros? ¡Ja! Engañadotas que estaban. Qué engañados, qué decepción, qué ceguera. Ningún mal nos puede sobrevenir. ¿Cómo? Por tanto, por amor a vosotros, Sión será arada como el campo, y Jerusalén se convertirá en montones de escombros, y el monte de la casa como las alturas del bosque. Este versículo de Micaías 3:12 es un cumplimiento de Isaías 7. A ver, deja verlo. Isaías 7. Fíjate cómo Dios me bendice de acordarme esto. Aquí en estos versículos del 22 al 25, las montañas serán excavadas. Y mira cómo dice que va a haber un montón de estos espinos y todo eso. Será espinos. Y, ¿cómo se dice? Este ya está. Isaías 7 se ha grabado. Pues se me viene eso a la memoria, pues. Ok. Dice, Sión será arada como un campo. Eso es exactamente lo que dice Isaías. Y Jerusalén se convertirá en montes de escombros. Y el monte de la casa como en las alturas del bosque. Entonces está Isaías 7, ahí esos versículos está refiriendo como un bosque. Ya no hay ¿cómo se dice? Las viñas. En 1 Reyes 14 dice, además el Señor se levantará un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam ese mismo día. ¿Por qué? Incluso ahora, porque el Señor herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y los arrancará de esta buena tierra que dio a sus padres, y los dispersará más allá del río por haber hecho sus bosques. En esos bosques adoraban a Acera, que es un falso dios, provocando la ira del Señor, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel. Y Jeroboam sí murió. Qué hombre tan insensato, ¿verdad? De haber hecho eso. En 2 Crónicas 12 dice, sí, así el rey Roboam se fortificó en Jerusalén. Aquí vamos a leer cómo el rey, el hijo de Salomón, Roboam, se fortificó en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Su madre se llamaba Nama Amonita. Que dice aquí el versículo 14, e hizo lo malo porque no preparó su corazón para buscar al Señor. Lo que pasa es que los reyes no entendían que el estar en el trono era para estar en santidad y en obediencia al Señor, no para hacer lo que les daba su regalada gana. Segunda de Crónicas 33, aquí habla de Manasés. Así Manasés hizo errar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para que hiciesen peor que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Entonces ahora entendemos claramente, gracias al Señor, Dios Todopoderoso, Santo, que nos ayuda a entender. Ahora entendemos qué significan estos versículos de Isaías 9. ¿Ok? Y los príncipes también son los hijos de los reyes. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios por haber estudiado, por haber tenido un estudio para ustedes, para la gloria del Señor. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Toca, Señor, las almas de las gentes que ven y oyen estos videos. Y te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, alabado eres, oh Dios. Amén.